Consejo Europeo Informal, que yo diría es la primera parte de un partido que va a tener dos periodos. Este Consejo Informal, pero luego también el Consejo Formal en Bruselas los próximos 24 y 25 de marzo, donde vamos a tratar temas muy relevantes, tanto en este Consejo aquí en Versalles como también a finales del mes de marzo en Bruselas. En primer lugar, la situación que ha derivado de este terrible conflicto, de esta terrible invasión, de esta guerra injusta, injustificada, ilegal, perpetrada por Putin a una población indefensa como es la población ucraniana, y en consecuencia también las derivadas que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social van a tener, tanto desde el punto de vista de la inflación, de los precios energéticos que estamos viendo, como también de los precios de la alimentación o también de otras materias primas muy importantes para un sector como es el sector primario en Europa y en particular también en España. Vamos a hablar de defensa, vamos a hablar también de la perspectiva europea de Ucrania. Conocen cuáles son las propuestas del Gobierno de España. Desde el plano energético llevamos ya un año pidiendo a la Comisión que reformemos el mercado de la energía para cortar el efecto contagio que el alza de los precios del gas está perpetrando en los precios de la electricidad y que está socavando no solamente el bienestar de nuestros conciudadanos, sino también la propia competitividad de las pequeñas y medianas empresas y de la industria europea y por tanto también de la industria española. Ahora estamos viendo también cómo todo el problema de las materias primas se está derivando en un aumento de los precios de la alimentación, también como consecuencia de que estamos hablando de dos países, Rusia y Ucrania, que tienen un fuerte carácter exportador de cereales, por poner un ejemplo. Bueno, yo creo que es importante, en primer lugar, movilizar a toda la comunidad internacional para evitar una crisis alimentaria, no digo en Europa, sino también en el mundo. En segundo lugar, tenemos que garantizar una producción alimentaria en Europa mucho más fuerte de la que teníamos hasta ahora y, por tanto, creo que tenemos que reforzar la política agrícola común. Y, finalmente, lo que tenemos que hacer es buscar nuevos países importadores de todas esas cereales y demás que ahora mismo se va a ver, lógicamente, cercenado y cortado su importación a Europa como consecuencia de este conflicto bélico. Creo que es importante también hablar de la perspectiva europea de Ucrania. España siempre ha sido un país muy abierto a la posibilidad de la ampliación de la Unión Europea hacia terceros países, pero creo que es importante el que garanticemos la unidad de todos los europeos en este debate, porque la unidad es en definitiva lo que nos está haciendo fuertes a nivel europeo en la respuesta al régimen de Putin en esta terrible agresión que está perpetrando al pueblo ucraniano. Finalmente quiero mostrar, como he hecho esta mañana, donde ya estamos planteando centros de acogida y de primera atención a los refugiados y refugiadas que vienen de Ucrania a nuestro país, quiero reiterar la solidaridad y el compromiso del Gobierno de España. Vamos a dar ejemplo también en la acogida y en la atención a los refugiados y refugiadas que vengan a nuestro país. ¿España está a favor de un proceso acelerado, por así decirlo, de esa inclusión de Ucrania dentro de la Unión Europea? España está a favor de la unidad europea. España está a favor de garantizar la perspectiva europea de Ucrania a Europa. Pero creo que es importante también ser conscientes de que los procedimientos, cuando estamos hablando de la ampliación, esta no se tiene que utilizar como una política, se tiene que utilizar como un instrumento que garantice, entre otras cuestiones, elementos fundamentales como es la propia estabilidad y la propia fortaleza de la Unión Europea. Si nos permite una segunda pregunta, ¿cree que es posible ahora mismo ese consenso que venía reclamando tanto España para desvincular el precio del gas de la factura de la luz? Por eso he dicho que es importante ser conscientes de que este es un consejo informal. Esto, desde el punto de vista, digamos, político, significa que las decisiones que se vayan a tomar se van a tomar en el Consejo Formal de Bruselas del próximo 24 y 25 de marzo. Por eso estamos hablando de un partido a doble vuelta. Hoy vamos a tener el primer debate, pero evidentemente donde se tienen que sustanciar las decisiones desde el punto de vista formal son en el próximo Consejo del mes de marzo, a finales del mes de marzo, el 24 y 25 de marzo en Bruselas. Y España tiene clara cuál es la posición. Nosotros tenemos un mix energético donde un 45% de la producción eléctrica proviene de las energías renovables, que son altamente competitivas, son baratas, son limpias y además garantizan eso que estamos hablando de la autonomía energética. Por tanto, lo que no puede ser de recibo es que un 20% de la producción de esa electricidad, que es el gas, esté contaminando
precisamente a todo el precio de la electricidad, cuando nosotros podríamos tener un precio de la electricidad mucho más barato. Y no lo tenemos más barato porque el mercado de la energía, la forma en la que se conforman los precios del mercado de la energía en nuestro continente, la Unión Europea, no está adecuado ni al estrés que ahora mismo se está viendo sometido el precio de la electricidad y el precio del gas, y sin duda alguna no se reconoce ahora la prevalencia y la preponderancia que tienen las energías renovables en nuestro mix energético, con lo cual creo que es un sistema que tenemos que actualizar y que España desde luego viene abogando desde hace ya más de 10 meses porque de una vez por todas podamos arreglar una disfunción que está, digamos, mermando el bienestar de nuestros ciudadanos y está socavando la competitividad de la industria y la economía española y europea. Y esa es la posición del Gobierno de España. Una pregunta en portugués. Sí, claro. ¿Es el momento para hablar de los gasoductos, para conectar la península ibérica con el resto de Europa? No sé, yo creo que lo que no es de recibo es que la península ibérica sea una isla energética cuando podríamos estar contribuyendo, no solamente por nuestra capacidad de regasificación en el caso de España y la capacidad de producción de energías renovables que tiene Portugal y España, a Europa. Nosotros podríamos contribuir a esa autonomía energética y podríamos contribuir también a esa necesidad de diversificar las fuentes de energía y, por tanto, que haya países que no dependan tanto como están dependiendo de Rusia. Esas interconexiones se tienen que hacer y España es el momento. Yo creo que es fundamental que las pongamos en marcha. La cuestión es que tiene que hacer compatible las interconexiones de gasoducto con también las interconexiones de nuevas energías renovables, como pueda ser, por ejemplo, el hidrógeno verde, donde el gobierno portugués y el gobierno español estamos fuertemente comprometidos. Y a partir de ahí también hay que ser conscientes de que esas infraestructuras, quien tiene que costearlas, quien tiene que financiarlas, son proyectos comunitarios, tiene que ser la Unión Europea. No puede ser España, no puede ser Portugal, tiene que ser la Unión Europea. Pero evidentemente nosotros vamos a defender esa posición hoy, pero sobre todo lo más importante es en el Consejo Formal del 24 y 25 de marzo. Venga, la última pregunta. Gracias. Nada. Sobre el acuerdo, yo hacerme eco de lo que ha dicho precisamente el Partido Popular Europeo, su presidente Donald Tusk, que es una pésima noticia. Y creo que es una pésima noticia para la democracia española y es una pésima noticia también para el propio Partido Popular. Esta decisión que han tomado hoy la van a pagar caro en términos políticos, porque va a haber mucha gente, hasta incluso votantes del Partido Popular, que no entiendan el que abran la puerta por primera vez en la historia democrática de nuestro país a un gobierno de la ultraderecha. Gracias.